hay como unas construcciones raras que queremos ir a explorar. Pero esto es el templo perdido de Indiana Jones. Vos podés venir por acá, entrás con tu submarino y tenés un lugar, ¡wow! Imagínate cuando me pregunten en qué lugares interesantes sé nadando, que les pueda decir en la cueva de un submarino soviético. Es como que el tercero habíamos dicho, bueno, o sea, ya que estamos en la cueva, acerquémonos para el pueblito, vamos a ver qué tal. Y esta sorpresa, esta imagen, wow, estoy totalmente obnubilado, me quedo acá. No recuerdo otro pueblo que me haya sorprendido tanto como este. Nos encontramos en la bahía de Kotor, un lugar que podemos afirmar que atrae a turismo masivo de todo el mundo. Y sin embargo, fiel a nuestro estilo de buscar rutas diferentes, alternativas y fuera de lo conocido, en este video te vamos a llevar a través de un trekking muy interesante en una de las penínsulas más lindas de la bahía para explorar juntos lo que es la historia. Sin olvidarnos de ponernos nuestro toque de aventura y como cierre de oro de un trekking increíble vamos a terminar en un pueblo que estoy segura que te va a enamorar. Así que no te muevas de ahí que este video ya empieza. Hoy nos levantamos con ganas de explorar un poquito más lejos de lo que es la zona más masiva, más turística de Kotor. Buscar como el rinconcito aventurero. Le estuvimos dando vuelta a lo que es Google Earth y estuvimos viendo que por esta zona estamos en la península más externa de lo que es la bahía de Kotor. Hay como unas construcciones raras que queremos ir a explorar, que queremos ver. Sí. Como que te llama la atención y decís, ¿qué corno es esto? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Así que estamos metiéndonos, está bastante ajetreada la cosa. Yo pensaba que iba a ser como una rutita fácil de sí, o más barrios, desolada. Pero no, es pura subida, autos que vienen, autos que van, te tocan bocina, no te tocan bocina. La acera también, subida. La acera está un poco así como en desnivel y también pasa que esto está bastante poblado. Ya vamos notando eso, es una zona muy codiciada, lo venimos viendo, entonces sí. Donde hay un pedacito de costa hay casas. No creo que encontremos así un lugarcito muy aislado quizás, así sin ocupar. Pero bueno, a la costa más extrema de la zona más extrema de esta península estamos yendo, que por lo que viene en el mapa se llama Erzeg Novi. Okay. Mochilas listas. Algo para picar porque nos va a dar hambre en algún momento y contarnos un poco cómo es el plan de ruta. Es ir en círculo, hay que ir y meterse. Yo entiendo de que hay que circular. Como siempre decimos, es mejor hacer un circuito que ir y volver por el mismo lugar. Tenemos enfrente de nuestro la plenitud del mar Adriático y vamos a caminar, no sé, unos 4 o 5 kilómetros. El problema es que hay que bajar y subir toda el cerro, ¿no? Todo esto. Vemos que en esta parte la geografía es tan hermosa porque son, vamos a decir, la parte costera de los Alpes Dináricos. Perdón, te voy a interrumpir un segundo. Mirá lo que es esta capillita. Hermosísima. En el medio, en la punta más alta, con un cementerio. No era por acá. Ok, ya nos perdimos. La ruta nos lleva en descenso, pero antes de bajar a la altura del mar, vean cómo tenemos ahí el estrecho, que sería como la puerta de entrada hacia toda la bahía de Kotor.
Ojalá se llegue a ver el color del agua porque es un turquesa espectacular. Tremendo está increíble. También venimos zafando con lo que es el tiempo, porque hoy anunciaba que iba a estar lluvioso, pero apenas vimos una brecha que más o menos el cielo, hay un par de nubes, pero no tantas, entonces dijimos aprovechemos a salir a caminar porque no sabemos después si vamos a tener la oportunidad. Es que ves las fotos, bueno, esto que estábamos explorando, el Google Earth, viste, siempre uno entra y ve la fotito, qué sé yo. Auto. Dale, Tore. Junto. Ves las fotitos en Google Earth y decís, wow, o sea, mirá lo que es el turquesa del mar y eso no nos estaba apremiando. Saludos. Bueno, bien. Y eso no nos estaba premiando los días, o sea, veíamos el mar como un azul apagado y demás, y ver un poquito que destelle el sol, es como que salimos, agarramos las cosas, acomodamos así nomás y salimos a disfrutar el día. Hay que aprovechar, ahora cada sol... Yo creo que igual a la tarde se va. Sí, por eso, aprovechemos ahora a caminar lo más que podamos, metámosle ritmo y después a lo sumo vamos relajando después de haber cumplido los objetivos del recorrido. Acá ya hay algo. Por ahí es. Acá ya tenemos algo. Se pone misterioso. Sí. Una pareja. Sí. Bueno, quiero ver si le veo forma de algo. Pero esto es el templo perdido de Indiana Jones. No, muy bueno, muy bueno. Hay que ver si no hay algunas. Increíble. Buena ya. No, pero mapa, buena entrada, ¿listo? buena entrada. Muy buena entrada. Mirá lo que es, perdón, antes de mandarlo, me da miedo mandarlo por ahí. No traje las linternas. Mirá lo que es este pasillo. Terror da. Hay que, solamente por el hecho de caminar, vamos un toque por acá. Miren lo que es esto. Está muy bueno, me encanta. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Me encanta esto. Cuando hay edificios abandonados y la naturaleza empieza a reclamar y sale y por cada grieta y de pronto salen estos árboles ya con troncos importantitos, me encanta y le da como el toque ese ahí está, de ruina. Atención. Por la escalera. Mirá esto. Acá se va a poder ver algo. No, nos olvidamos la linterna. Sí, perdón. Pero para disparar, porque tenés que entrar por ahí sí o sí. Claro. Y si no tenés permiso, acá te la dieron. Permiso, ¿hay alguien? Denegado. Buenas. Ay, qué infantiles. ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba. Bajamos las gafas de nuevo. Epa. No, esto está increíble. ¡Wow! Tremenda construcción. Sí, dale. Qué vista, ¿eh? Veamos, claro, vean la vista que tenemos. Lo que estamos visitando en esta oportunidad es el Fuerte Kavala, un fuerte que data de fines del siglo XIX, cuando los austrohúngaros, el Imperio Austrohúngaro ocupaba la zona y para fortificar lo que es la entrada hacia la bahía de Kotor, diseñó una red de fortalezas como esta, bien robustas, para tener una defensa de este lugar tan importante en la zona de los Balcanes. Pensemos que esto, si bien es un fuerte que estamos pudiendo visitar de fines del siglo XIX, históricamente todos los pueblos, imperios, reinados que han sido administradores de esta región de la bahía de Kotor han estado estableciendo estos tipos de fuertes para defender la posición estratégica de cualquier enemigo, para andar controlando quién entraba o no hacia la bahía. El rasgo principal para identificar que este edificio es del Imperio Austrohúngaro es probable que sea esta especie de guarda que se hace con diferentes tipos de ladrillos. Es un tipo de construcción que también hemos visto a lo largo de nuestro viaje, lo que viene siendo por los Balcanes, en edificios quizás un poco más civiles de lo que ha sido el Imperio Austrohúngaro que tuvo por la zona. Algo que sí quisiera recalcar
es que acá, por lo que vamos recorriendo de los Balcanes, todos estos lugares que son asombrosos, no está prohibido venir. Siempre se remarca el que uno tiene que entrar bajo su propio riesgo, tiene que ser consciente y demás, pero los dejan como lugares turísticos, los marcan en los mapas como lugares para llegar bajo rutas de senderismo, y eso merece un aplauso. En vez de cerrarlo, de decirlo no, a ver si se te va a caer una piedra en la cabeza, siempre te advierten, entrás bajo tu propio riesgo, sé cauteloso y demás, pero no los cierran como para explorarlos, para conocer la historia, y es fascinante. Nos encontramos primero bajando la ladera de como esta península, que en realidad es como un cerro, y lamentándonos por qué no trajimos la camioneta. ¿Por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe que la dejamos allá arriba cuando todo es asfalto, no hay ningún problema? Vemos los autos ir y venir todo el tiempo. Yo reconozco que no le quise dar mucha vuelta a traer la camioneta porque quería caminar. O sea, la idea también es ir a hacerlo a pie, ver el terreno, conocerlo, ir como a otro ritmo. Es como que si vamos en la camioneta, no podés ir disfrutando tanto del costado. Entonces yo creo que fue por eso. La cagada, disfruté ahí de caminar. El susto ahora en realidad está haciendo que vimos el horizonte mientras estábamos ahí en el fuerte y se ve que el frente de tormenta está avanzando, el pronóstico no estaba fallado. A mí me cayeron un par de gotitas en la cabeza. ¿Ya? ¿No? Sí, un par me cayeron. O sea, en cualquier momento nos agarra y tenemos que hacer como 2 kilómetros en subida, lo cual no va a ser grato. Todavía nos faltan 2 puntos para ver de este circuito que armamos. Ya vamos llegando a nuestro próximo objetivo. Ya habíamos ido hacia lo alto de la montaña, ahora estamos en lo más bajo, y este en sí para mí es como muy interesante, súper interesante, como raro, único. Tal cual. Así como fue quizás la entrada a Bosnia con ese súper complejo que visitamos tan gigante metido en la montaña, aquí en Montenegro estamos encontrando algo muy parecido. Sí, es como de la misma onda de raro, pero con su personalidad bien destacada. Estamos, mira, al lado del mar. Miren lo que es esto, acá podés atracar con el barco, precioso, el color del agua cautivante, casi como que te caes directamente. Te hipnotiza. De lo lindo que es. Y mira, ahí también son fortificaciones, no sé, te están tirando bombas y dicen corran todos hacia... Uy, mirá, de Tupperware. Este yo lo tenía. Mirá, esto es para la yerba mate. ¿Qué hace acá? Lo tenía hasta el mismo color. La yerba que no tenés. O sea, vine a buscar algo re increíble, súper zarpado, y lo que más me sorprende es el Tupperware de yerba. Es lo típico, es la sorpresa. Suena la alarma, por ejemplo, y corren todos acá a resguardarse, ¿no? Es como un túnel, es un túnel que conecta hacia otra zona. ¿Te animás? No, conecta. No, vamos a entrar por acá. Vamos al principal. Sí. Ya entendí, es como te conecta ahí, pero vamos por acá. Claro. Vamos por la entrada principal. Vos podés venir por acá, entrás con tu submarino y tenés un lugar, wow, donde aparcar tu submarino. O sea, directamente esto es un búnker para submarinos yugoslavos. ¡Qué impresionante lugar! Miren lo profundo que es el agua. Un muelle adentro de la montaña. Che, está hondo, ¿eh? Sí, es bien profundo. Y por acá te conecta el que vimos recién. Claro. Perfecto. Por allá se ve. Acá podés dormir, hay 2 colchoncitos. Y bueno,
Hi, how are you? Hi. You vlogging? Yeah. What's your channel name? Rodando por ahí. It's very difficult. Bye. Calate cómo están las paredes como con hormigón ahí para que no se derrumbe nada. Es impresionante. Ah, me venís con la luz, buenísimo. Cómo están las paredes con el hormigón. Es como si fuese un túnel. Esto mismo lo hacen en las autopistas. No lo voy a glorificar. O sea, solamente que acá estamos a la orilla del mar. ¿Qué tendrá? ¿Unos 100 metros de profundidad dentro de la montaña? Más o menos. Yo creo que son... Mirá dónde quedó la salida por allá. Se ve increíble. Yo creo que son unos 50 metros al menos. ¿50? Ah, Sí, tengo te la queda medida bien re abajo de la montaña. Estacionadito el submarino, acá nadie te lo va a robar. Capaz que tenés un trapito que viene, te dice, bueno, flaco, estacioná por acá. Después te los empieza a apilar, pone varios y decís, me lo dejaste al fondo de todo, yo no puedo salir, tengo que ir a trabajar en submarino. Bueno, son cosas que los yugoslavos, yo me imagino, que habrán solucionado. Varias semanas atrás conocimos como estas primeras edificaciones, fortificaciones que hacían en Bosnia y Herzegovina. Cuando ya en la primera ciudad que nos recibió nos pudimos desviar hacia uno de los túneles, una de las bases aéreas subterráneas más grandes que se construyeron en Europa. Un edificio, una construcción de unos 6.000 millones de dólares que, bueno, precisamente durante la época de la Guerra Fría se construyó para poder esconder los aviones. ¿Y por qué estoy nombrando eso? Porque algo muy particular que había en esa base naval subterránea en la montaña es la forma de la típica, de la famosa puerta 4, donde la entrada estaba como recortada para que el avión pueda ingresar. Y de alguna manera es imposible que eso no me recuerde este tipo de entrada que tenemos acá, donde en realidad no estamos viendo un búnker en la montaña, sino un búnker para submarinos. Aquí la ubicación estratégica que tenemos es que estamos en la punta de la península. Adelante mío tenemos lo que es la entrada hacia la bahía de Kotor, entonces es un punto súper importante y merece tal vigilancia. Lo que se guardaba aquí obviamente eran submarinos de porte pequeño y algunos navíos también según se necesitara o no. La idea, la estrategia era que el submarino, para no poder ser identificado dando vueltas por ahí, se colocaban de esta forma y se camuflaba toda la entrada. Obviamente no estaba así expuesta como la vemos ahora, con poliestireno simulando lo que eran unas rocas que se pueden ver aquí, características de la bahía, y también usaban vegetación. Entonces quedaba completamente disimulada toda la estructura de esta plataforma para que el submarino, en caso de ser necesario, se abría la puerta y salía para dar soporte hacia el mar. Esto también es un complejo que se elabora durante la Guerra Fría. Estamos hablando de la década del 50 hasta el 70. Y obviamente fue por parte de Yugoslavia. Una vez que, bueno, termina la guerra, este edificio se ha abandonado, pero aún podemos ver, caminar y entrar para conocer un poco más de la historia reciente que hay aquí en los Balcanes. Pero no vinimos hasta acá solamente para ver. Esto es rodando para ahí, hay que explorar, es para experimentar, así que vamos a darle profundidad al asunto, vamos a ver qué hay abajo, a ver si se olvidaron una bomba nuclear. Si a alguien se le cayó un teléfono, quizás. Imagínate cuando me pregunten en qué lugares interesantes he nadado, que les pueda decir en la cueva de un submarino soviético. Sorprendentemente no es tan fría el agua del Adriático por estas regiones. Recuerdo en Croacia que era helada, acá es fría. Nada más. Ya estamos entrados al otoño. Es muy profunda, ¿eh?
Debe tener como 5 metros de profundidad. Muy clarita el agua. Se ven peces, estrellas marinas. Lindo, no hay ningún misterio, muy loco. Agüita fresca, hermosa. Una experiencia. Estamos llegando a nuestro tercer objetivo de la jornada, Puerto Rose, una de las joyitas más conservadas, más auténticas de lo que es toda la bahía de Kotor. Estoy totalmente sorprendido. Es como que el tercero habíamos dicho, bueno, o sea, ya que estamos en la cueva, acerquémonos para el pueblito, vamos a ver qué tal. Y esta sorpresa, esta imagen tan, no sé, auténtica, como Sí. de revista cheta. En primer lugar, quiero destacar que estamos entrando a uno de los asentamientos más antiguos que hay en la región. O sea, hay registros de este lugar desde el siglo IV. O sea, es muy, muy antiguo, hace mucho tiempo que está habitado. Y bueno, al estar ubicado dentro de lo que es la entrada precisa a la bahía, funcionaba como un lugar donde las naves debían parar para hacer cuarentena, antes de entrar precisamente a aparcar, no, bueno, A ¿cómo se Kotor, llama? a la bahía, Dentro de la a bahía. toda la bahía. Pero es extraordinario como, mirá lo que es, por ejemplo, esta casa que tenemos enfrente, lo perfecto, lo delicado, lo integrado también Sí. que está como la costa. Porque tenemos las casas que son de piedra con la vegetación así que va cayendo, dándole el toque Mirá. auténtico mediterráneo por el que mucha gente pagaría miles y miles de Yo me quedo de en euros. esta, wow, estoy totalmente obnubilado, me quedo acá. Y hoy funciona como una pequeña villa, pero no es turística, o sea, no explota, no es un boom. Si vos buscás ¿Qué te dentro aquí de parece la bahía estacionar una parte acá el tranquila, motorhome? Chao. No, olvidate, no me Estacionamos sacan más. acá el motorhome y listo. Nos No me mudamos sacás más. a Villa Rose. Voy a jugármela y voy a decir de que es de los pueblos más lindos en los que he estado. O sea, es totalmente asombroso. No recuerdo, mirá que estoy tratando de repasarlo rápido, no recuerdo que me haya sorprendido un pueblo. Buenas tardes. No, ni entienden lo que digo. Nunca, no recuerdo otro pueblo que me haya sorprendido tanto como este. ¿Y sabes lo que más me gusta ya? ¿Qué? Que no hay autos. Claro. No, acá para qué querés un auto si te tenés que mover, te movés en botecito. Los autos quedaron allá en el rincón de la bahía. Solamente se escucha tranquilidad, gente serena paseando, tomando algo en el barcito. Y el emplazamiento, o sea, ¿dónde tenés tu casa? Al lado, a 2 metros del mar más azul, más transparente que viste en tu vida. Mirá lo que es esta entrada. Sí, no. Estás acá, salís. Lo mimetizado, ¿no? ¿Y haces tac? La personalidad que tiene es hermosa y lo coincido. Es de los lugares más lindos donde hemos estado. Estoy muy sorprendida porque era parte del circuito como para no volver sobre nuestros pasos y poder conocer un lugar que parecía chiquitito y tranquilo, pero no esperábamos esta preciosura y el encanto que tiene, la piedra, el mar. Sí, no, es espectacular. Yo creo que ya estamos llegando a lo que es el centro. Se nota muchísimo lo histórico del lugar. Mirá lo que son ese balcón para salir con un vestido blanco. Sí.
mirar el mar y que te huele el viento, ¿no? Y que se te vean los huevos, todo. Increíble, es espectacular. Sí estamos imaginando que aquí en la temporada se debe poner, o sea, Sí. si bien no se puede alojar mucha gente aquí, hay alojamientos, hay... Una capilla. Sí, me quedé ahí como mirándola. Es muy antigua, creo que decía que era del siglo XII. No, Sí. no te puedo creer. Debe ser que durante el verano, ahora ya lo hemos pasado, mucha gente viene durante el día a caminar. Estamos bastante cerca. Yo me imagino que esto es... ¡Wow! Esto se debe recontrallenar hasta más no Sí. poder en la temporada. Es como un lugar súper top, se ve. Imagínense que lo estamos viendo nosotros ahora en el momento día nublado, previo a una tormenta heavy que se anuncia y estamos enamorados. Imagínate lo Sí. que es en verano. Se dice que este sitio aquí en Rose tiene mayor cantidad de ¡Ay! sol de toda la bahía de Kotor durante el año. O sea, en promedio tiene más sol. Y ya acá estamos en este perdidos. momento lo que estoy viendo Por acá. es que estamos en el antiguo fuerte. Porque entonces, por estar en la ubicación de la península tan en la punta, lo que tenemos es este restaurante actual que está decorado, por ejemplo, ahí con los cañones, porque este era el fuerte, de acá se controlaba también la entrada hacia la bahía, como podemos ver en este momento. Miren qué preciosura de vista, lo que es esto. Bueno, como que cruzamos el fuerte, una pequeña península y pasamos a una zona más residencial. No sé, me imagino Y acá... me siento que estoy en el patio de una casa. Sí, mal. Me imagino, ¿no? O sea, en el verano, sillitas, gente tomando la cervecita Sí. fresca. Mira, hay un barco hundido. No, esto es demasiado. Y estamos llegando en este momento a la playa más grande que tiene Fort Rose, que es una playa artificial, porque acá es todo piedra. O sea, la hicieron, pero maravilloso. Maravilloso. O sea, un aplauso. Y de acá se puede ver muy bien cómo la Villa Rose está creciendo hacia arriba de la montaña, ¿no? Ya están ahí un par de árboles que han sido talados para instalar las casas allá arriba, para aprovechar la vista espectacular que hay de toda la bahía.